No, la cirugía estética no existe como especialidad, ni en Colombia ni en el mundo. Eso no existe. Uno es cirujano plástico, estético y reconstructivo. La base reconstructiva es lo más importante y después ya vamos a la parte de la estética. Y como toda cirugía es susceptible a riesgo, o sea que es importante decirle a la audiencia que uno cree que obviamente si yo estoy en la mejor clínica que tiene todos los estándares de seguridad, con el cirujano que tiene toda la idoneidad, conocimiento, entrenamiento y experiencia, hay cero riesgo. Y eso no es cierto. Nunca hay un procedimiento cero riesgo. El paciente debe saberlo. ¿Sí? Lo que queremos es minimizar los riesgos. Eso sí podemos hacerlo. Los riesgos se minimizan haciendo algunas, digámoslo, exámenes y valoraciones y decisiones del plan quirúrgico antes de la cirugía. Después otras cosas que debemos hacer durante la cirugía y después de la cirugía para poder minimizar ese riesgo que nunca es cero. Vivimos en un mundo donde desafortunadamente mi apariencia es importante en el mundo en que yo vivo, pero también qué tanto yo aporto, qué acciones yo tomo para poder yo vivir tranquila. Me refiero, pues voy a tener una vida saludable, voy a alimentarme bien y ya al final recurro a la cirugía plástica si me tocó. Esa sería lo ideal de todo individuo. Esto es Todo Pasa, un espacio donde las historias reales, esas que muchos viven pero pocos cuentan, encuentran un lugar seguro para ser escuchadas, comprendidas y transformadas. Nuestro propósito es simple pero poderoso: recordarte que aunque atravieses el momento más oscuro, aunque sientas que el mundo se derrumba, aunque creas que es muy difícil o muy tarde, todo pasa. Y mientras pasa, no tienes que vivirlo solo ni en silencio. Bienvenido. Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Todo Pasa, el podcast de Tercer Canal, en el que tenemos conversaciones más profundas de temas cotidianos que nos tocan a todos y que es importante también discutir sobre ellos. Gracias a todos los que se han conectado durante todas estas emisiones, estos capítulos de nuestra segunda temporada. Gracias por dejarnos sus comentarios también, dejarnos sus opiniones. Seguramente del tema de hoy también tendrán mucho que decir. Siempre los estamos leyendo y los estamos recibiendo a través de todas nuestras redes sociales. No olviden que estamos como Todo Pasa, el podcast, en todas las redes sociales, en Meta, en X, en TikTok, en Instagram también, por supuesto en YouTube y en Spotify, donde nos pueden escuchar también. En las redes del Tercer Canal también les estamos compartiendo información y este episodio cada 8 días, cada miércoles a las 3 de la tarde, este episodio de Todo Pasa, el podcast. Bueno, ya lo decíamos que el tema de hoy es muy interesante y lo queremos traer aquí a esta conversación justamente por ese lamentable hecho que se ha conocido en las últimas horas, y es la muerte de Yulixa Tolosa, una mujer de 52 años que se sometió a un procedimiento estético y que desafortunadamente perdió la vida porque en el lugar donde le hicieron una lipólisis láser, pues no la atendieron como se debía. Ella pues presentó algunos inconvenientes en su salud y en lugar de llevarla a una clínica donde la atendieran mejor o revisaran su condición, pues lo que hicieron fue desaparecer su cuerpo. Es un caso que ha conmovido a todo el país porque vuelve a poner sobre la mesa el tema del riesgo que hay de las cirugías estéticas, de no hacerlas con un profesional y por supuesto también de la pululación, si se podría decir así, de estos centros de estética que los encontramos en cada esquina, pero que no cumplen con las normativas ni con las leyes vigentes en nuestro país y que están poniendo en riesgo la vida de las personas. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenida de nuevo aquí a Todo Pasa. Y bueno, qué triste tener que conversar sobre este tema por ese caso, pero es bien importante hablar de eso, ¿no? Hola Pao, hola a todos. Y sí, un caso muy lamentable y es que después de conocer estos nuevos casos como este de Yulixa, relacionados con prácticas clandestinas, realizadas fuera de instituciones que no cumplen con
las normas mínimas de salud en viviendas particulares, en establecimientos clandestinos. Hacen un llamado a la comunidad para extremar las medidas de seguridad antes de someterse a cualquier procedimiento estético, cirugía como la lipólisis, pero la gente vuelve y cae en estas prácticas, sí, porque es que justamente pues también, y ya lo vamos a conversar con una especialista, una profesional en este tema, pues aquí también estamos hablando de, digamos que la facilidad que hay para algunas personas de ir a estos centros por el precio también, por los valores, las promociones y demás. Hacen combos de estética. Por supuesto, no vamos a culpar a Yulixa ni a ninguna de las mujeres que hacen esto de lo que le pasó, de este desafortunado desenlace. No es para nada viable decir ni legítimo decir que ella es la culpable de esto por vanidosa o porque haya querido hacerse una cirugía barata. No, ella lo que es una víctima del sistema y de esto que, como lo decíamos, pues es una problemática en nuestro país. Ya vamos a saludar a nuestra invitada, pero antes, R, tenemos, como siempre aquí en Todo Pasa, una frase. Nuestra frase del día hoy, ¿cuál es? Nuestra frase del día hoy dice así: no cuentes los días, haz que los días cuenten. Gracias. Bueno, doctora Lina Triana, muchísimas gracias por conectarse con nosotros hoy aquí en Todo Pasa. Bienvenida. Usted es cirujana, es una pues profesional en esta materia y nos va a ayudar a entender un poco más de qué va esto en materia de los riesgos que hay por estos procedimientos estéticos. Bienvenida. No, muchas gracias por el espacio. Bueno, no solamente tenerme a mí, sino dar espacios de educar a los colombianos. Creo que necesitamos trabajar todos juntos para de esa manera poder, con acciones concretas de cada ciudadano, trabajar el tema de seguridad del paciente. Sí, justamente hablemos de esta situación que vivió Yulixa. Ustedes, digamos, que han podido conocer frente al procedimiento que ella se hizo, cuál es el riesgo. Ya vamos a profundizar más adelante justamente sobre esta lipólisis láser, pero pues quisiera que empezáramos sobre este caso a mirar qué fue lo que pasó. Bueno, pues primero, si hablamos que es una lipólisis láser, quiere decir que es un procedimiento donde están intentando remover grasa, acúmulos de grasa, y van a entrar en una cánula por donde se hace, donde se acciona el láser, y como que en teoría derrite, se saca esa grasa excesiva, y pues eso es un procedimiento invasivo, que estamos metiendo algo dentro del cuerpo, entonces se consideraría un procedimiento invasivo. Si es un procedimiento invasivo, debe hacerse en un sitio que tenga la habilitación para hacer procedimientos invasivos. Un procedimiento invasivo, pues de acuerdo al nivel de complejidad, sería hecho en un quirófano, ¿cierto? Y debe tener el sitio donde se realiza, pues si necesita un quirófano, debe ser una clínica o una IPS. Cuando hablamos de procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos, tenemos diferentes niveles de... Entonces podemos hablar de cosas tan básicas como, por ejemplo, una que esté habilitado para hacer consulta de cirugía plástica, donde solamente se puede hacer consulta, o podría estar habilitado para hacer un spa, donde se hacen procedimientos no invasivos, o puede estar habilitado para hacer procedimientos mínimamente invasivos, que serían algunos tipos de aparatos que podría ser hasta un láser, pero que no entre dentro del cuerpo humano, y ya procedimientos invasivos donde estamos removiendo grasa dentro del cuerpo humano. Entonces, si donde se hace este procedimiento no tiene los estándares mínimos de seguridad, pues estamos hablando que va a aumentar el riesgo de esa paciente. Yo, cuando fui presidenta de la Asociación Colombiana, de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, traje a Colombia el diamante de seguridad del paciente, que es un estándar de la Sociedad Mundial de Cirugía Plástica, de donde también soy expresidente. Y son 4 pilares básicos. Entonces, un pilar es dónde realizo el procedimiento, ¿cierto? Que es, en este caso, si es una cirugía, pues en una IPS que esté habilitada para quirófano. La pregunta es, ¿cómo me doy cuenta yo como ciudadano si eso donde me van a hacer el procedimiento está habilitado o no? Porque puede ser que se vea muy bonito, unas paredes muy buenas, o sea, todo como de última gama, pero ¿está habilitado? En teoría, si está habilitado el centro,
debe tener una estrellita con un diploma visible al público que diga que está habilitado y para qué está habilitado. Entonces, si está habilitada para cirugía de cirugía plástica, perfecto. Pero como sabemos que en Colombia podemos copiarlo y ponerlo en una pared y de pronto no es verdadero, pues podríamos revisar, por ejemplo, en la Secretaría de Salud para ver si esa clínica tiene la habilitación de la Secretaría. Porque si ponemos, digamos, la reporta en la Secretaría o revisamos la página, pero a veces las páginas de la Secretaría no son tan fáciles de acceder, pero si ponemos el porque deberíamos en la Secretaría, todas las clínicas que están habilitadas por la Secretaría de Salud están registradas en la Secretaría, así como también los cirujanos deberían estar registrados en donde ellos viven. Por ejemplo, yo no puedo ser un cirujano que tengo el registro en Vaupés y opero en Bogotá, pues no sería claro, ¿no? Si tengo el registro en Vaupés de que voy a operar en Vaupés, pues vivo en Vaupés y estoy registrado en Vaupés y opero en Vaupés, ¿sí? Entonces, en la Secretaría yo puedo preguntar si esa persona está registrado para operar en este municipio y si la clínica tiene la habilitación del ente regulador, que es la Secretaría de Salud. Si no me queda claro cómo accederlo, ponga un requerimiento. Y en teoría, si el ente regulador tiene más de 3 requerimientos de un sitio, debería ir a verificar. ¿Eso qué quiere decir? Que yo como ciudadano estoy tomando acción activa para cuidar mi vecindario. Pusieron una clínica, se ve muy bonita, no estoy seguro, voy a hacer el reporte para que vengan y la secretaría diga, no, ups, esta clínica no la tengo dentro de mis clínicas habilitadas, voy a mirar a ver qué está pasando y le estoy ayudando a esa secretaría. Porque la reguladora que vaya a hacer las regiones del país va a ser imposible, imagínese, ¿sí? Imposible, no hay presupuesto que aguante, ni personal ni recurso humano que aguante. Pero si nosotros, cada uno de nosotros los ciudadanos, nos empoderamos, nos responsabilizamos de que no sucedan más estos casos en nuestra comunidad, va a ser más fácil para el ente regulador y trabajamos todos juntos porque juntos, yo siempre digo, unidos somos más fuertes, ¿sí? Entonces el primer pilar, yo decía, es la clínica donde lo voy a revisar. Otra manera para yo darme cuenta que esa clínica esté habilitada podría ser, por ejemplo, revisar. En Colombia hay una asociación que agremia las clínicas de cirugía plástica y podría revisar si esa clínica hace parte de esa asociación. Porque si hace parte de la asociación ya la ha filtrado, que sí está habilitada por la Secretaría. Ojo, porque no se debe malinterpretar que entonces si la clínica no es miembro de la Asociación Colombiana de Clínicas de Cirugía Plástica, que es ASOCLIPER, entonces es una clínica de garaje. No, porque en Colombia esa asociación no es ente regulador, solo se asocian las que quieren, o sea que puede haber clínicas que no están miembros de esa sociedad y tienen todos los estándares perfectos de seguridad, pero si es de esa asociación, quiere decir que ya la filtraron, ¿listo? El segundo pilar es quién me va a hacer el cirujano. Si es una cirugía plástica, pues uno piensa que me la va a hacer un cirujano plástico, ¿cierto? Entonces, lo mismo, revisar. Uno dice, no, pues el título de especialista, pero eso puede ser un diploma ahí fotocopiado, ¿cierto? O en las redes que ponen cosas muy bonitas. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que sí es un especialista en este país? Entonces, repito, él debe estar registrado o ella ante la Secretaría de Salud para que va a ejercer en esa localidad. Pero también puedo revisar por internet en la página del Colegio Médico, donde aparece el RETUS, que es el Registro Único de Especialista Médico en Colombia. Entonces ahí debe aparecer, si yo pongo la cédula o el registro médico del médico, debe aparecer si está registrado para qué especialidad. O sea, si yo estoy registrado como médico para ejercer la medicina familiar o como médico para ejercer la cirugía plástica, ahí aparece, ¿sí? Pero punto bien importante, doctora, porque justamente en este caso de Yulixa lo que se ha dicho, aunque pues esto está también sometido a una investigación y serán las autoridades las que deban determinar si sí o no, pues lo que se ha dicho es que esta persona que hizo ese procedimiento pues no era un cirujano, como usted está diciendo que debe ser, una persona que tenga su diploma, que tenga su certificación de que es especialista en este tipo de prácticas, R. Sí, y hablemos de los títulos, doctora. Hay médicos estéticos, esteticistas y cirujanos. ¿Quién es quién y a quién debemos entregar el cuerpo en caso de la lipólisis? Bueno, ese es un punto muy importante, porque si hablamos de los niveles de complejidad del procedimiento, va a ser quién lo puede hacer. Entonces, repito, si es una esteticista, pues ella va a hacer los procedimientos que están avalados para un esteticista, ¿sí? Que serían limpiezas faciales, cosas básicas. Ya si estamos hablando de procedimientos mínimamente invasivos, como por ejemplo uso de algunos aparatos,
pero no cirugías, ¿sí? Podría ser una persona que tenga un título de especialista en medicina estética, porque en teoría uno es médico y después hace una especialidad de 3 años para medicina estética, pero eso no le da, digámoslo, la idoneidad para hacer cirugía. Y ya si es una cirugía, entonces va a ser médico y además hace una especialidad de 4 años para poder hacer cirugía plástica en este país, digamos lo que sería así. Pero, eso es en la teoría. Pero si miramos la ley de la República, leyes, no hay una ley de la República hoy donde regule la especialidad de cirugía plástica en este país, ni ninguna especial, perdón, ni la mayoría de las especialidades médicas. Solo hay dos especialidades médicas reguladas en el país. Una es anestesiología y la otra es radiología. Ninguna otra especialidad médica en este país está regulada. Y eso es importante que se sepa, porque si no está regulada, no hay una ley que la sostenga. Y por eso podría ser que más gente se atreve a hacerlas, porque no hay una ley de la República. Ya cuando pasa una situación desafortunada como la que sucedió, pues entonces ahí sí ya van a los otros estándares a revisar la parte legal, a ver si tiene el conocimiento, el entrenamiento y la experiencia, y si no lo tiene, pues ahí empiezan los procesos, que en Colombia pueden ser de dos vías. Uno, ante el Comité de Ética Médica, que son médicos, o sea, pares, médico que juzga a otro médico, pero son especialistas en cosas jurídicas. Este Comité de Ética Médica puede quitarle el título de especialista en Colombia, tiene ese potestad para que usted no vuelva a ejercer como médico, no vuelva a ejercer como especialista. Y ya la otra vía, que es la vía legal, que todos conocemos, que cualquier profesional que incumpla, ya sea yo no sé, el ingeniero que le cayó el puente, pues va para esa vía, ¿cierto? Y entonces ahí ya pues va para la cárcel o tiene que pagar las indemnizaciones o lo que sea, la vía legal normal. Entonces tenemos esas dos vías cuando hablamos de medicina en Colombia, pero no hay una ley. Y ojo que aquí es importante tener en cuenta porque si hablamos, por ejemplo, yo fui presidenta también de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, que agrupa todas las sociedades científicas del país. Y por ejemplo, en esa época que yo fui presidenta, hubo una ley que pasó los 4 debates a nivel del Congreso, 2 de Cámara, 2 de Senado, una ley muy bonita de urología, para regular la urología en el país. Cuando pasó a facción presidencial, no la aceptaron porque no había disposición del gobierno para regular más especialidades médicas, solamente anestesiología y radiología, porque se regularon hace tiempos, pero de aquí para adelante no quieren regular ninguna otra. Desde la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y Estética Reconstructiva, desde que estuve en la Junta Directiva, después cuando fui presidente, hubo varios intentos de proyectos de ley y han seguido habiendo algunos. Para regular la especialidad no era posible. Entonces se pasó a otra manera pensando en ya enfocarse directamente en la seguridad del paciente. ¿Y qué se hizo? Estábamos trabajando en los procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos basados en quién lo iba a hacer y dónde se iba a realizar. Pero tampoco se pudo. El proyecto era muy bonito porque era basado en la seguridad del paciente, pero definitivamente cuando ya se está cerrando, ya estamos llegando a los debates importantes, vemos que a veces ponen cosas en el articulado del proyecto que desvirtúan la razón de ser del proyecto, porque si ponen en un proyecto que cualquier médico lo puede hacer, pues entonces no estamos haciendo nada porque hacemos la ley, ¿cierto? Entonces no ha sido fácil. Sí, y sobre eso que usted menciona de la responsabilidad penal que tienen las personas que hacen este tipo de procedimientos sin poder hacerlo o sin contar con los conocimientos, las capacidades o la idoneidad para hacerlo, yo quisiera preguntarle si usted cree, porque no voy a generalizar, pero sí se han conocido casos en los que los médicos, cuando se toman decisiones, sanciones contra ellos y les prohíben seguir ejerciendo su oficio, los cirujanos específicamente, pues pueden igual abrir una clínica de garaje y tener un papel falso y seguir haciéndolo. Entonces, la pregunta es, ¿usted cree que estas personas, sí deberían pagar esto con cárcel? Es decir, debería haber una sanción, un castigo más fuerte a quienes operen sin poder hacerlo, sin tener los conocimientos y la capacidad, y pues en casos en los que el paciente pues hasta pierde su vida por culpa de eso. Pues yo no soy la persona más idónea para hablar de leyes, ¿no? Yo soy médica, ¿cierto? Entonces no sería correcto yo Vamos a ir a ese punto, pero es una opinión. Sí, claro, sí, entendido. Pero pues obviamente sí,
para eso está la rama judicial y ellos deberían revisar el conocimiento, el entrenamiento y la experiencia de ese profesional para hacer el procedimiento que dice que va a hacer o que realizó. Y de acuerdo a eso, basarse si es correcto o no. Si nos ponemos, por ejemplo, a ver en el Ministerio de Educación de nuestro país, tenemos unos créditos mínimos que debemos cumplir para poder ser especialistas en cirugía plástica. Entonces, en nuestro país hay varias residencias, quiere decir sitios donde usted puede educarse formalmente para ser cirujano plástico y tiene que cumplir un currículum que tiene como unos puntajes que se llaman créditos y de acuerdo al número de horas de cirugía que usted esté en los diferentes campos de la cirugía plástica, recordemos que la base de la cirugía plástica es la cirugía reconstructiva. Eso es lo que nos da toda la base del conocimiento, entrenamiento y experiencia. Y cuando pasamos a cirugía estética, si hay una complicación, no tenemos una base fuerte en reconstructiva, pues vamos a patinar para esa reconstrucción. Por eso es tan importante la cirugía plástica, que a veces pensamos que es solo cirugía estética. No, la cirugía estética no existe como especialidad, ni en Colombia ni en el mundo. Eso no existe. Uno es cirujano plástico, estético y reconstructivo. La base reconstructiva es lo más importante y después ya vamos a la parte de la estética, como el piloto del avión. El piloto del avión empieza volando en una avionetica de un monomotor, ¿cierto? Un solo motor, una hélice, y después ya pasa a la doble hélice, y después ya pasa al avión turbo que lo lleva uno a Europa. Él no empieza de una que monta en el avión porque vio a otro que resulta que le dio por montarse unos días ahí en la cabina con otro señor y aprendió, y entonces ya decidió que él iba a volar el jet para llevarlo a una Europa. No, le toca pasar conocimiento, entrenamiento y experiencia. Primero ir a la escuela, conocer el conocimiento básico, después empezar los pinitos con el profe en el avión, uno con el profe en cirugía, lo mismo, ¿sí? Va mirando, le van soltando pedacitos y ya después el profesor le dice, ya está listo, ahorita va a hacer unas horas de vuelo, eso es para el piloto, aquí también, ya está listo, va a hacer unas horas de vuelo, ya puede operar. Entonces ya lo dejan a uno operar y ya cuando uno se gradúa empieza la parte de la experiencia. Antes de eso empieza la parte de la experiencia basada en las cirugías más chiquitas a las más grandes y ya después uno se gradúa y sigue en su vida ganando más experiencia. Eso es el cirujano plástico, igual que el piloto, ¿sí? Le toca hacer toda la vuelta. No existe cirugía estética, eso no existe y es importante que el público sepa porque a veces se confunden y los términos que usan son, sí, como fácilmente confundibles, digámoslo así. Entonces no existe cirugía estética. Bueno, y en el caso de Yulitza se habla de complicaciones fatales. ¿Cuáles son los riesgos reales y comunes que esconde la lipólisis? Listo, entonces yo voy a hablar. ¿Listo? Y si hablamos de lipoescultura, pues estamos removiendo grasa del cuerpo humano y como toda cirugía es susceptible a riesgo. O sea que es importante decirle a la audiencia que uno cree que obviamente si yo estoy en la mejor clínica que tiene todos los estándares de seguridad, con el cirujano que tiene toda la idoneidad, conocimiento, entrenamiento y experiencia, hay cero riesgo. Y eso no es cierto. Nunca hay un procedimiento cero riesgo. El paciente debe saberlo. ¿Sí? Lo que queremos es minimizar los riesgos. Eso sí podemos hacerlo. Los riesgos se minimizan haciendo algunas, digámoslo, exámenes y valoraciones y decisiones del plan quirúrgico antes de la cirugía. Después otras cosas que debemos hacer durante la cirugía y después de la cirugía para poder minimizar ese riesgo que nunca es cero. Entonces, si estamos hablando de los riesgos de la cirugía, de una lipoescultura, entonces, primero, algo tan básico como, por ejemplo, si queremos hacerla con anestesia local, que muchas veces cuando no están habilitados para clínica, para IPS, para quirófano, pues lo hacen con anestesia local porque sería lo más fácil de hacer, ¿cierto? Porque a veces ni siquiera tienen un anestesiólogo. Entonces, anestesia local quiere decir inundar el cuerpo de anestesia para poder que cuando esté así inundado, pues usted se deje meter una cánula ahí adentro, porque si no, usted no se deja, ¿cierto? Y esa anestesia se la ponen en la grasa. Entonces, resulta que si usted, resulta que el cuerpo absorbe esa anestesia que pusieron en la grasa para que usted se deje meter la cánula y le llega al torrente sanguíneo, a la sangre. Y eso sucede, ¿sí? El pico máximo de anestesia que le pusieron a usted en su cuerpo para poderle hacer la lipo se da a las 12 horas de que usted lo hayan operado, cuando ya usted muchas veces no está con el médico y cuando usted tiene una intoxicación por cilocaína, usted puede hacer una convulsión y morirse, por ejemplo. Por eso es que yo personalmente no estoy de acuerdo con hacer una lipo con anestesia local y yo creo que ya hemos aprendido a través de los años que no es lo ideal en un procedimiento. Debemos hacerlo con anestesia en
quirófano, anestesia no local, sino anestesia general o anestesia oral en un quirófano. El primer riesgo, ¿qué tal que hayan puesto solo anestesia local y se les haya ido la mano y hayan tenido una intoxicación y pues eso hizo que se muriera? ¿Sí? Hay muchas razones. Otras opciones que tenemos de riesgo, por ejemplo, en cualquier lipoescultura, ya no, si hacemos en la que usan el cuando mete, uno saca grasa con sangre, entonces se baja el nivel de escultura, pues claro. ¿Sí? Pero pues si uno está molo, y como se molesta con todos los aparatos, se le está bajando la frecuencia cardíaca, se está bajando, perdón, la presión, ¿sí? Creo que el cuerpo está tratando de decir, miércoles tengo menos sangre, tengo que trabajar más forzado, entonces vamos a mirar si la paciente tengo que ponerle algunos medicamentos, se llaman inotrópicos, para subirle la presión, ¿sí? Y si así mejora, y si no, ponerle más líquidos, pero si le pongo demasiado líquido le inunda el pulmón, entonces tengo que saber lo que estoy haciendo, no a la loca, ¿cierto? Y si está demasiado bajita, pues hay que hacer una transfusión sanguínea, ¿sí? Pero hay que estar pendiente de esa paciente monitoreándola. Entonces, si la veo paliducha también, pues, para la gente, si no hay ni monitores, si se ve pálida, las manos, las palmas pálidas, le hace uno así en los ojos, la conjuntiva del ojo está pálida, uy, se le está bajando la hemoglobina, y además está taquicárdica, acelerado el corazón, y además se le bajó la presión, pues pilas, porque debe estar con la hemoglobina muy bajita, con una anemia, y hay que ponerle una transfusión sanguínea. Otras cosas que pueden pasar, por ejemplo, cuando tengo mucho dolor, empiezo a respirar como cortico, como... y cuando yo respiro normal, yo veo el pulmón, cuando yo meto el aire y saco el aire, el pulmón se abre y se contrae, se abre y se contrae, abrirse y contraerse completo. Cuando yo respiro así, como cortadito, muchas veces me duele, entonces no respiro completo porque me duele, y entonces el pulmón llega un momento en que como que miércoles, como que no me están, como que en vez de hacerlo completo es como a mitad, de pronto llega y ¡pum!, se encoge, se llama una atelectasia. Y no puedo respirar, me puedo morir si no me atienden rápido, ¿sí? También puedo hacer un trombo. Un trombo quiere decir que como yo estoy acostada en cirugía, yo no me puedo mover, ¿cierto? Y aparte de eso, en cirugía, pues el ambiente es frío. ¿Por qué es frío? Pues porque tengo que tener un aire que tiene que tener, por cierto, unas condiciones especiales, no el aire de mi casa. Tiene que tener unos filtros especiales para disminuir el riesgo de microorganismos o bacterias en el aire. Entonces, está frío, primero no me muevo, y aparte de eso está frío porque tengo que tener aire puesto, y aparte de eso me tienen que limpiar con unas soluciones para desinfectarme, que son frías, y aparte de eso, como estoy perdiendo sangre, me tienen que poner líquidos por la vena, y esos líquidos pues entran fríos, aunque también tenemos que tener en la clínica habilitada un aparato especial para calentar esos líquidos, que no puede ser un microondas como a veces usan, porque el microondas no se puede poner porque no te garantiza que te calienta la temperatura a la misma, digámoslo, completo en la solución, en la bolsa de solución salina, sino que puede haber pedazos más calientes que otros y puede quemar la vena por dentro cuando entra. Entonces tiene que haber un aparato especial, por ejemplo, ¿sí? Entonces, para poder que cuando me metan esos líquidos no me baje tanto la temperatura, porque si me baja mucho la temperatura, la sangre en mi cuerpo empieza a andar más lento, y como anda más lento, es más fácil que se produzca un coágulo, y el coágulo que es como un pedazo de sangre ahí, como una toalla de sangre, y ese coágulo se puede ir para el pulmón y producirme un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Que muchas veces uno cree, eso pasa solo en la lipo o en cirugía plástica, no, eso pasa en cualquier cirugía. Por eso, por ejemplo, cuando usted le hacen una cirugía de ortopedia, por ejemplo, usted se fractura el fémur, ¿sí? Entonces usted le hacen una cosa que se llama la anticoagulan por un poco de tiempo, como por un mes, porque esas cirugías ortopédicas tienen más riesgo de un trombo que una cirugía plástica. Lo que pasa es que usted la tienen que operar, pues se creó la cadera, hay que operarla. ¿Sí? En cirugía plástica no tenía que operar. ¿Sí? Pero, es que ahí usted nos menciona, doctora, un montón de cuidados que hay que tener, y pues seguramente en unas clínicas, bueno, yo no la llamaría clínica, en unos lugares, establecimientos como estos, pues no hay todo eso que se necesitaba para que en este caso pues saliera bien ese procedimiento, que además usted nos dice es invasivo, necesitaba un control previo de anestesiología para saber ella cómo reaccionaba a esa situación específicamente. Pero entonces yo quiero preguntarle también, porque lo que vimos en los videos es que Yulixa se despertó de la cirugía y salió con vida de ahí del quirófano, bueno, eso no era un quirófano, del lugar donde le hicieron esa práctica.
y después ella empieza a mostrar como síntomas que pues se veía que estaba pues afectada, que no reaccionó bien. ¿Ahí qué pudo haber pasado? Porque además en esos videos que se conocieron, pues ella se ve como que está un poco perdida, como que no está en sus cinco sentidos, como que tampoco estaba respirando bien. ¿Cuál pudo haber sido ese efecto que le causó la cirugía posteriormente? Que además ella después le escribe a una amiga que no se siente mal y que por eso va a ir a una clínica. Finalmente, pues esta gente no la llevó a una clínica, sino que tiró su cuerpo en un río y no la lograron salvar. Pero, ¿qué le pudo haber pasado a ella después de esa cirugía? ¿Cuál fue la reacción? ¿Cuál pudo haber sido la reacción de su cuerpo? Pues eso es una especulación porque nunca sabremos, pero todas las complicaciones que referí podrían hacer que y otras podrían hacer que un paciente pues esté como desorientado. Si tengo la hemoglobina muy bajita, me puedo empezar como a ir, ¿cierto? Como a sentirme, si tengo una telectasia en el pulmón, no puedo respirar bien. Si tengo un exceso, una intoxicación de silocaína, me puedo empezar a no sentirme bien. Si tengo un trombo, pues voy a tener una dificultad respiratoria y me puedo empezar a sentir no bien. Si hacen, por ejemplo, el procedimiento también con anestesia local, muchas veces les ponen sedación, porque usted imagínese si usted ahí acostada y sintiendo esa cánula que se mueve, entonces les ponen una sedación, y si se le va la mano a la sedación, pues entonces también queda medio atontada y no puede respirar bien y se puede morir. O sea, hay muchas razones por las cuales puede haber una complicación en un procedimiento de estos, y cualquiera podría hacerse. A ver, otra cosa que no sepamos, uno puede hacer alergia al medicamento, gente que hace alergia, anafilaxia, decimos, no sabemos, por eso hay que estar preparados. Pero ella se hubiera podido salvar si la llevan inmediatamente a una clínica. Eso no lo sabemos tampoco, porque Y no es muy sabemos difícil. qué complicación tuvo, qué gravedad tuvo. A veces, por ejemplo, cuando un paciente hace un trombo, claro, si uno tiene todo el equipo ahí para hacer la reanimación, pues la saca de su episodio y obviamente después la llevan a una unidad de cuidado intensivo. Pero a veces hay episodios tan súbitos, o sea, tan de repente y tan graves, que pues que no se puede sacar el paciente, como en cualquier procedimiento. Y, doctora, ¿cuál sería la valoración completa antes del procedimiento? La consulta que Bueno, debe pues incluir. sí, depende, porque depende del nivel de complejidad del procedimiento. Entonces, para algunas cirugías, por ejemplo, solamente piden una prueba de coagulación, una PT-PTT, y de pronto un parcial de orina, que serían, como que a veces tenemos muchas veces unas infecciones urinarias que no nos damos cuenta, y a veces no piden nada más, por ejemplo, sobre todo para cirugías cortas de cirugía general. Pero para una lipoescultura yo preferiría pedir un hemograma para ver cómo está la hemoglobina del paciente, porque ya sabemos que puede bajar la hemoglobina en cirugía, y ver pues que no haya una infección ahí andando, un parcial de orina por lo que vimos, porque a veces tenemos infecciones urinarias que no nos damos, que no tenemos síntomas. Las pruebas de coagulación, pues claro, para ver cómo están. A mí me gusta siempre pedir una creatinina para ver cómo está la función renal, porque muchos de los medicamentos que se aplican en anestesia se salen por el riñón, entonces ver que el riñón esté funcionando bien, ¿cierto? Cómo está también una glicemia, porque si el paciente es diabético tiene un riesgo más alto y entonces de pronto no sea muy prudente operarlo, ¿cierto? Entonces mejor no. Sí, si el paciente es muy gordito, o entonces unas pruebas tiroideas. Si el paciente tiene más de 50 años, pues de pronto entonces pedirle más cositas, pedirle un ecoestrés para ver que el corazón esté funcionando. A todas las jóvenes también pedir electrocardiograma, me gusta pedirles electro. Entonces, pero no hay un protocolo estándar, esto es lo que tiene que hacer. Yo les estoy diciendo lo que a mí me gusta hacer para tener el menor riesgo posible, pero no hay un protocolo estándar que diga esto hay que hacerlo, o si no, no cumplió lo que tenía que hacer. No, no existe algo así escrito en piedra. Usted nos ha mencionado en varias oportunidades, doctora Lina, que la lipoescultura es un procedimiento invasivo, es decir, que hay, digamos, como intervención al interior del cuerpo. Pero yo quisiera que nos explicara más a profundidad, pues, de qué se trata, cómo es específicamente una lipoescultura, en qué consiste, le abren a uno el estómago y empiezan como con un aparato a succionar la grasa, o cómo es eso, y por qué esta cirugía es considerada, entendiendo pues que todas tienen muchísimos riesgos, pero por qué esta es considerada como una de las más peligrosas, si se puede decir así. A ver, entonces sí, cuando hablamos de una lipoescultura, es una cirugía que cambió lo que era la cirugía estética en su momento, cirugía plástica estética, porque antes cuando teníamos acúmulos de grasa,
que es que a veces, pues uno dice, no, es que hay una gordita que quiere hacerse la lipo y quedar flaca. Esa no es la que tiene que hacer la lipo, porque la lipo no es para bajar de peso. La lipo es para esculpir el cuerpo, porque a veces hay unos acúmulos de grasa que por más que uno se mate en el gimnasio no los baja. Un conejo, ustedes maten, no lo baja. A veces, por ejemplo, este gordito que está arriba abajo de la cintura, arriba de la cadera, esos decaderados uno trata, pero no los bajan, ¿sí? Entonces, para eso es lo ideal hacer un procedimiento de lipoescultura. Sin embargo, cuando hacemos un procedimiento de lipoescultura, ¿en qué consiste? Entonces, tenemos un acúmulo de grasa. Repito, si es una gordita y tiene un índice de masa corporal muy alto, el índice de masa corporal se saca revisando el peso y la talla, ¿sí? El peso y la estatura, pues. Y entonces, si está muy alto, pues no es candidata porque tiene un riesgo alto, no se puede hacer la lipo, ¿sí? Pero si tiene un índice de masa corporal de 25, 30, pues hasta, sí, se puede hacer la lipo, ¿sí? Si ya está muy gordita, en mis manos considero que no. Pero bueno, entonces lo que vamos a hacer es primero le vamos a colocar unos líquidos dentro del cuerpo, una infiltración que llamamos. ¿Esos líquidos para qué son? Para disminuir el riesgo de sangrado. Porque cuando uno saca grasa, también sale sangre. Entonces tenemos esos líquidos para disminuir la sangre que se va a perder. Pero muchas veces dentro de esa solución de una vez le ponen anestesia local y eso es todo lo que hacen. Y le sacan la grasa. Meten un aparato que se llama una cánula y chupan. ¿Listo? O meten un aparato, están hablando de lipólisis láser, que es una cánula que saca como un láser allá adentro y entonces derrite esa grasa, ¿cierto? Y ya después sacan la grasa, ¿sí? Porque cuando hablamos de lipoescultura, a través desde que se la inventaron, han habido muchos aparatos que nos pueden ayudar a hacer la lipoescultura. No son mágicos, porque hay médicos que se venden como que no, es que yo tengo la lipo, yo hago la lipo XYZ, y como yo hago la lipo XYZ o QR, yo no sé qué se inventan los nombres, entonces es el mejor en lipo. Y uno revisa y pues eso científicamente no aparece por ningún lado, lo inventó él, pero eso científicamente en ninguna revista científica aparece. Pero bueno, entonces se ponen los aparatos y muchas veces venden la idea a la gente que el aparato es mágico. Yo siempre digo que eso no es correcto. ¿Qué sería? Imagínate las chéveres. Yo voy a hacer una lipo y tengo este aparato en un Plus Ultra que va a operar por mí. Entonces yo pongo a la paciente en la mesa, yo me siento en un banco y ese aparato me opera a la paciente. No, pues qué maravilla. Era lo máximo. Pero eso no sucede así. Como cirujanos plásticos somos escultores del cuerpo humano y yo tengo que hacer la lipo. El aparato me puede ayudar, por ejemplo, si es un láser me puede ayudar a que haya menos sangrado, menos inflamación. Si es un ultrasonido me puede ayudar cuando los pacientes son como duras, que han hecho varias lipos, sale más fácil. Si es una radiofrecuencia me puede ayudar a que pegue un poco más la piel, o el J-plasma, que se llama Renuvion, a que pegue un poco más la piel, ¿sí? Si hay uno que se llama hidrolipo para que salga más fácil la grasa. Hay muchos aparatos que se han inventado para ayudar que la lipoescultura sea más fácil, pero el principal autor allí es el cirujano, la persona que está haciendo la lipo, no hay nada que hacer. Entonces, metemos los líquidos para que disminuya el sangrado y de allí muchas veces nos ayudamos con un aparato para que derretir un poco más esa grasa y después sacamos, chupamos, extraemos la grasa, moldeando el cuerpo como un escultor. Hagan de cuenta, eso es una lipoescultura, ¿sí? Y obviamente hay diferentes, entonces podemos hacerla con definición para que la grasa se moldee de acuerdo a los músculos y de esa manera pues parezca como yo más atlética, o puede ser que esté sacando la grasa solamente, depende de lo que el paciente necesita, o puede ser que esté sacando la grasa y poniéndole un aparato para que me ayude a pegar la piel. Eso básicamente es. Pero la grasa que saco de la lipoescultura, es importante que la gente sepa, está entre el músculo y la piel. Y esto va a sonar como raro, ¿cierto? Ustedes han visto el chicharrón, literal, del marranito. Sí, Usted sí, va a claro. comprar carne, uno tiene el cuerito que no le gusta tostadito, después una cosa blanca que es la grasita, y después ya el carnudo, la carne, ¿cierto? Así también es el cuerpo humano. Entonces, en la piel tenemos esa grasita que yo puedo sacar con la lipo que está entre la piel y lo carnudo y el músculo. Esa es la grasa que yo puedo sacar. Pero muchas veces en el cuerpo tenemos grasa detrás del músculo, que se llama intraabdominal o visceral. Esa grasa no la saca una lipo. Entonces muchas veces el paciente va a decirle a uno, doctora, venga, me hago una lipo, y yo la examino o lo examino y le digo, pero mira, la cantidad de grasa que te va a quitar es esta, y la pellizco. Este pellizco es lo que yo te puedo quitar. De aquí para atrás es tu barriga igual, porque esa barriga no la vas a bajar a punta de lipo, la vas a bajar a punta de bajar de peso.
Esa es la manera de bajar Aparato- la. ¿Esos aparatos de los que hablas, esos son de venta libre? ¿O quién controla eso? Pues esa es una buena pregunta, porque yo no sé cómo esté eso de regulado. Yo no sé si eso sea venta libre, la verdad, en este país. No tengo ni idea. No es una pregunta. Pero debería venderse a la persona que está, digámoslo, con el conocimiento, entrenamiento, experiencia para realizarlo. Pero la verdad, esa respuesta no la sé. ¿Y qué tan peligroso es el posoperatorio? O sea, ya si la liposis quedó bien, salió del quirófano, ¿cómo se debe cuidar uno en casa? Es muy importante no solamente el quirófano, sino también desde la recuperación, que la gente a veces no le para bolas. Por ejemplo, si usted está habilitado para tener un quirófano, o sea, una IPS con quirófano, usted tiene que tener unos estándares de seguridad también en recuperación, o sea, después de que sale de cirugía, no solo la cirugía, ¿sí? Tiene que tener un monitoreo, unos aparatos de calentamiento, tiene que tener un personal entrenado, un recurso humano idóneo para estar ahí en recuperación y atender la recuperación del paciente. Porque ahí, por ejemplo, de pronto tienen dolor, entonces hay que manejarles el dolor, pero de pronto le ponen demasiadas cosas del dolor y entonces ya se queda muy dormido, o se le baja la presión, entonces hay que ponerle otro medicamento para que le suba, o ahí no se da cuenta, no, hay que transfundir el paciente, ¿sí? Recuperación es muy importante. Y ya cuando sale de recuperación, también hay unos aparatos especiales que simulan como si estuviera caminando, que contraen y descontraen las piernas, que se ponen durante la cirugía y en recuperación, para que así disminuya el riesgo de trombos, por ejemplo, porque si usted está bombeando como la sangre está más lenta porque está en cirugía y está frío, si hay algo que le bombea la sangre, pues hace que se disminuya el riesgo de que se forme ese trombo. Después de cirugía, entonces, por ejemplo, pues dependerá de cada médico. A veces hay médicos que les gusta que tengan una faja, la mayoría para una lipoescultura usar una faja, porque la faja le ayuda primero a que se inflame menos y segundo, también a que la piel se pegue más fácil, porque después de una lipo a veces sale como aguasangre por ahí, y lo único que uno quiere es que salga menos aguasangre, pues que se pegue bien, que esté apretadita la paciente, y también la faja le puede ayudar a que se le baje menos la presión, porque cuando está apretadita se le baja menos la presión, porque después de la cirugía, como pierden sangre, siempre se les puede bajar un poco la presión, entonces eso les puede ayudar a las pacientes. Sí. Y por ejemplo hay que poner unas medias de presión, ¿no? Y lo ideal es ponerlo por cuántos, por 21 días, porque el riesgo de trombo no es solamente en cirugía ni en recuperación, sino que si el paciente está hinchada y no puede caminar y se le duele y está todo el día acostada en la cama, pues puede haber un trombo. Porque, por ejemplo, el tromboembolismo pulmonar no solo pasa por cirugías o por lipos, digo, por cualquier cirugía puede pasar, pero también, por ejemplo, a veces el viejito, el abuelito que está en la casa y nadie le para bolas, y está todo el día acostado en la cama y se murió, pobrecito, se murió el viejito, pues no le dio un trombo, porque como nadie lo movía, qué pecado, ahí acostado todo el día, le hizo un trombo y se murió el viejito. Entonces, media está como incapacitada, ¿cierto? Pues doctora Lina Triana, muy interesante todo esto que usted nos cuenta, nos explica, además de forma muy clara y muy pedagógica. Yo quisiera que usted nos enviara un mensaje final. Ya usted nos ha dado aquí recomendaciones, nos ha explicado cuáles son los riesgos, pero ¿cuál es ese mensaje final para las personas pues que están pensando en hacerse este tipo de procedimientos y para que no se repita el caso de Yulixa? Por supuesto, ya lo decíamos, ella no tuvo la culpa, no es la persona, no es el paciente el que tiene la culpa de querer hacerse esto, pero sí hay que tener en cuenta algunos consejos que dan los expertos, como la doctora Lina Triana. Aquí tampoco, pues la idea es satanizar las cirugías plásticas, son procedimientos avalados por la ley, existen en el mundo entero, pero los tienen que hacer las personas profesionales. Entonces, ¿cuál es ese mensaje, esa recomendación final que usted le puede dejar a toda nuestra audiencia hoy aquí, doctora? Pues recordar rápido que la cirugía plástica nació para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Para eso nació la cirugía plástica después de las guerras mundiales, cuando había posibilidad de que el soldado no se muriera cuando lo herían en el campo de batalla, sino que lo llevaban a unas carpas de emergencia y lo salvaban. Pero quedaba chueco, deformado. Entonces él no quería vivir, a pesar de que le habían salvado la vida. Y ahí nació la cirugía plástica. ¿Cómo hacer para que ese individuo que lo vamos a salvar pueda tener calidad de vida? Y la cirugía plástica estética no es diferente. Lo que pasa es que creemos que es la solución a todos nuestros problemas y ahí es la llamada a la comunidad. La cirugía plástica está ahí. Si hay algo que me limita de mi físico, puede ser que un procedimiento pequeño, sencillo, haga que esa limitación se vaya. Y de esa manera yo pueda ser libre de ser. Muchas veces uno ni se mira al espejo o llega a la reunión y se ve para un lado para que la nariz le vea, ¿no? No, qué pereza uno vivir así, ¿cierto? Entonces, primero lo ideal sería no tener la cirugía.
sino quererme yo como yo soy, pero a veces no es fácil, lo entiendo. Entonces para eso estoy ahí, para mejorar la calidad de vida, pero ella no resuelve los problemas. Por eso muchas veces resulta que yo me hago una cirugía plástica y al principio me siento, ¡yay! Sí, ya me quité esa cosa que me limitaba. Pero adivine qué, vuelve y me da otra vez para hacerme otra, porque es que eso me duró un ratico nada más, y me hago otra, y no realzo lo que está aquí adentro mío. Y ese es el llamado grande, ¿sí? Vivimos en un mundo donde desafortunadamente mi apariencia es importante en el mundo en que yo vivo. Pero también qué tanto yo aporto, qué acciones yo tomo para poder yo vivir tranquila. Me refiero, pues voy a tener una vida saludable, voy a alimentarme bien y ya al final recurro a la cirugía plástica si me tocó. Esa sería lo ideal de todo individuo, ¿listo? Y segundo, si definitivamente voy a dar el paso a operarme, entonces revisemos un poco más. Estos espacios que nos dan hoy son valiosísimos para educarnos a nosotros. Es que ustedes no son cirujanos plásticos, entonces no tienen por qué saber todo lo que estoy contando hoy, ¿sí? Pero ya con esta información yo puedo empoderarme de mi seguridad. Si yo tomo la decisión de que me voy a hacer una cirugía, ya tengo unas herramientas de cómo buscar si ese profesional es idóneo o no y esa clínica es idónea o no. Y por último, la comunidad. Pongámonos la camiseta todos, porque la responsabilidad de que estos procedimientos sean lo más bajo riesgo posible es nuestra. Si llega a mi barrio un nuevo centro y yo lo miro y yo entro y pregunto y hay algo que no me gusta o no puedo revisar información por internet, repórtalo a la Secretaría de Salud. Le está haciendo un favor gigante a la Secretaría. ¿Por qué? Porque le está ayudando a la Secretaría de que, este centro no está habilitado por mí. Voy a revisar a ver qué está pasando. Y así ayudamos a que en mi comunidad, a que en Colombia haya menos de estas fatalidades. Claro que sí, doctora Lina Triana, muchísimas gracias. Feliz día. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Hasta luego. Bueno, ahí queda este mensaje muy importante, todo lo que nos ha dicho la doctora Lina Triana y sobre todo esa recomendación al final, porque en nuestras manos también puede estar el salvar vidas. Por supuesto, esto también es una labor, una tarea que tienen que adelantar las autoridades, que seguramente por este caso de Yulixa se pondrán las pilas para ir a verificar el estado de todos estos establecimientos. Bueno, ahí nos quedamos con este tema muy importante y nos vemos el próximo miércoles de nuevo aquí en Todo Pasa. Bueno, antes de despedirnos, recordemos rápidamente cuál es nuestro correo para que nos envíen sus historias también. Sí, claro, síganos escribiendo a tu historia en todopasa@gmail.com. Seguimos leyendo sus historias y trayendo estos temas tan interesantes, tan importantes, que nos sirven a todos. Claro que sí, nos sirven a todos. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias a todos. Chao. Esto es Todo Pasa, un espacio donde las historias reales, esas que muchos viven pero pocos cuentan, encuentran un lugar seguro para ser escuchadas, comprendidas y transformadas. Nuestro propósito es simple pero poderoso: recordarte que aunque atravieses el momento más oscuro, aunque sientas que el mundo se derrumba, aunque creas que es muy difícil o muy tarde, todo pasa. Y mientras pasa, no tienes que vivirlo solo ni en silencio. Bienvenido.